Mis amigos de Canal 21, bienvenidos a un capítulo nuevo de Vida y Salud a través de su televisora regional favorita. El día de hoy estamos en compañía del doctor Rafael Galvis Velandia. Él es médico cirujano, cirujano general y urólogo, avalado por una universidad mexicana y por una universidad acá en Venezuela. Además, cabe mencionar que el doctor Rafael Galvis Velandia es uno de los cofundadores del Deportivo Táchira. En breves momentos vamos a conversar con él sobre los problemas principales en la próstata y temas de interés en materia de urología. Ya volvemos. Mis amigos, continuamos con más de Vida y Salud a través de las pantallas de Canal 21. La verdad que se siente, y aquí nos sentimos concientizados de hablar con un especialista en el área de urología, como lo es el doctor Rafael Galvis Velandia. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchísimas gracias, Geraldine, por esta oportunidad que me brinda para dirigirme a toda su audiencia y hablar sobre algunos temas relacionados con mi especialidad de urología. Vamos a empezar a hablar, doctor, acerca de un tema que agobia a muchas personas y es una enfermedad bastante silenciosa. Cuando se manifiesta, lamentablemente ya es muy tarde. Le estoy hablando, doctor, del cáncer de próstata. ¿Qué es y cómo podemos prevenirlo? Bueno, el cáncer de próstata es precisamente uno de los tumores malignos más frecuentes en el varón y por eso es muy importante todo cuanto se explique y se promueva la visita que oportunamente tiene que hacer el varón a la consulta urológica es muy importante, después sobre todo de los 40 años, cuando tiene lugar la instalación de esta enfermedad maligna. Y la visita consiste en una evaluación de su función urinaria baja, el chorro miccional, cómo está orinando, en cuántas cantidades, si tiene urgencia para la orina, si tiene algunos síntomas que se relacionan con la obstrucción de la vía urinaria baja de la uretra. Entonces, esta evaluación se hace mediante la dosificación en el examen de laboratorio del antígeno prostático que el paciente tiene que realizarse de cada año en la visita al médico y asimismo un examen de orina para saber si no hay signos de infección. Este cáncer de próstata es muy importante detectarlo a tiempo, porque como usted lo decía hace un momento, es silencioso al principio y cuando logra detectarse por los exámenes de laboratorio y por el examen dígito prostático que se hace a través de un tracto rectal para ver en qué condiciones se encuentra la próstata. Si es una próstata de consistencia clínica benigna o si hay algún nódulo que esté empezando, lo cual requeriría una biopsia para llegar al diagnóstico y resolver oportunamente la enfermedad, que al principio, como todo cáncer, si se logra detectar a tiempo, es curable. Doc, en caso de que haya un diagnóstico, que el día de hoy a alguien le diagnostiquen cáncer de próstata, ¿cuáles serían los pasos a seguir en este caso usted como urólogo? ¿Cuáles son los protocolos médicos? Bueno, en el caso de detectarse a tiempo un cáncer y no está avanzado, entonces existe la posibilidad de una cirugía radical y en estas condiciones el paciente quedaría curado. Asimismo, existen otros tratamientos que oportunamente pudieran realizarse a través de la radioterapia, pero fundamentalmente el método quirúrgico permite una cura radical oportunamente. Con mucha frecuencia de día y de noche y quedar con deseos de seguir orinando después de la micción. Y eso en muchas ocasiones pues se debe a una estenosis, sobre todo del meato uretral, que es el orificio por donde sale la orina. Si se logra detectar esta causa de la infección, pues el tratamiento es muy sencillo.
a veces requiere una pequeña cirugía y es garantizable la curación de la infección urinaria. Es una enfermedad congénita que se ve mucho en las niñas y también en los varones, pero en los varones más que todo se manifiesta por la dificultad para orinar y por la enuresis. O sea, la enuresis es orinarse en la cama de noche. Entonces esos niños que de repente duran hasta los 12 o 14 años orinándose en la cama, es importante investigarlos para ver si hay algún problema relacionado con la obstrucción de este segmento de la uretra, que es la uretra distal, a nivel del meato uretral. Y también el problema obstructivo causado por la próstata o por cualquier traumatismo que haya recibido esta persona en la región perineal puede causar una obstrucción de la uretra posterior y esto, por supuesto, produce infección urinaria. Estas infecciones urinarias en el varón también se producen por la prostatitis debido a obstrucción uretral. Esas prostatitis se tratan médicamente y a veces producen una retención urinaria y se puede confundir con una hipertrofia prostática y hasta llevar a un paciente a cirugía sin necesidad, simplemente ocurriendo y consultando a tiempo y haciendo un buen diagnóstico y una buena evaluación del problema. En caso, doctor, de que requiera alguna cirugía después de haber detectado esta infección urinaria, quizá en un estado avanzado, ¿es la misma cirugía para los hombres, para las mujeres, o hay diferentes tipos de protocolo o procedimientos a realizar? Sí, la cirugía, si es un problema de la uretra distal, simplemente lo que hay que resolver es la obstrucción con una pequeña cirugía que es ambulatoria. En el hombre se puede realizar a nivel del consultorio, en los niños o en las niñas, y ya en las señoras hay que hacerlo en pabellón de cirugía. En las señoras muchas veces el problema se resuelve con puras dilataciones, pero en los niños y en las niñas, si se detecta un diagnóstico de esta categoría, pues entonces lo mejor es hacer la pequeña cirugía, que como le digo es una cirugía ambulatoria y una pequeña cirugía de menos de media hora. Excelente, doctor. Vamos a hacer una pequeña pausa y en breves momentos regresamos con más de Vida y Salud a través de las pantallas de Canal 21. La verdad que se siente. Mis amigos de Canal 21, seguimos con más de Vida y Salud, la verdad que se siente, y aquí estamos con el doctor Rafael Galvis Velandia. Él es médico cirujano general y especialista en urología. Estamos conversando de patologías malignas como lo es el cáncer de próstata. Doctor, ¿existe una patología benigna frecuente en su consulta? Sí, en la evaluación de la patología prostática hay que tener en cuenta también la hipertrofia prostática o el crecimiento prostático benigno, que es en la mayoría de los casos lo que afecta la obstrucción a nivel de la vía urinaria, pues de la uretra prostática. Y esa hipertrofia benigna de la próstata ocurre después de los 40 años también. Hay un crecimiento progresivo de la próstata en la gran mayoría de los casos por cambios hormonales. Entonces, en un problema obstructivo prostático hay que tener en cuenta tres aspectos de la patología de la próstata que son los frecuentes: el cáncer de próstata, la prostatitis y la hipertrofia prostática benigna. La hipertrofia prostática benigna, cuando es muy obstructiva, pues entonces hay que operarla. Y la cirugía consiste en retirar el tejido prostático que está rodeado por la cápsula prostática. Y es muy importante tener en cuenta de la necesidad que requiere el paciente operado de próstata benigna continuar con la dosificación del antígeno prostático cada año, porque la mayoría, el 90% del cáncer de próstata se instala en la cápsula prostática y después de la operación de la próstata benigna la cápsula queda y es allí donde se aloja el cáncer, porque algunos pacientes o familiares piensan que operando la próstata ya no hay posibilidad de la instalación de un cáncer. No, sí,
la posibilidad continúa, porque como lo decía, el 90% del cáncer de próstata se localiza y se ubica en la cápsula prostática. Entonces es muy importante este control cada año, así sea el paciente operado de hipertrofia benigna. Y la prostatitis, pues ya mencionaba, es consecuencia de problemas obstructivos, y lo del cáncer, pues es importante, como le decía, el control cada 6 meses o cada año del antígeno prostático para detectar a tiempo esta patología. Doctor, algunas patologías que tengo entendido son quirúrgicas, como el varicocele, se ha presentado actualmente en su consulta. ¿Cuáles son los pasos a seguir para el diagnóstico y la resolución es netamente quirúrgica? Sí, el varicocele, sobre todo cuando ocurre, causa dolor en el testículo y cuando muy acentuado puede producir hipotrofia, o sea, disminución del tamaño testicular y en muchas ocasiones infertilidad. Entonces es importante su diagnóstico y su tratamiento quirúrgico, porque con el tratamiento de la varicocelectomía, que así se llama la cirugía, pues se disminuye el dolor y se impide o se evita que el testículo siga disminuyendo de tamaño y se afecte, por ejemplo, la formación de los espermatozoides, que es allí donde tienen lugar su origen. En esa forma, en muchos casos, pacientes con infertilidad, al tratar, si sufren de varicocele, al tratar ese varicocele, mejoran y pueden después ser personas fértiles. Doctor, ¿me puede hablar acerca de la circuncisión en los niños? ¿Es importante realizarla? ¿Por qué? La circuncisión es importante realizarla cuando el prepucio, o sea, la piel que cubre la cabeza del pene, o sea, del glande, es muy larga y entonces obstruye completamente y se acumula allí ese esmegma que normalmente se produce y entonces causa infecciones del glande, o sea, de la cabeza del pene, que se llama balanitis, y a veces llega hasta causar problemas a nivel del meato uretral, obstruyéndolo, y además por higiene y preventivo para el resto de su vida. Pero generalmente, pues si el prepucio se desliza perfectamente y no es muy largo, pues entonces no hay necesidad. De cualquier manera, la cirugía es muy sencilla, ambulatoria también, pero da muy buenos resultados cuando es necesario hacerla. Los judíos, por ejemplo, le hacen a todo niño recién nacido la circuncisión, y ellos han observado que el cáncer de cuello uterino pues es menos frecuente. Quizá la circuncisión, pues que se practica en todos los niños judíos, hace una prevención importante, porque ese esmegma, entonces, al no acumularse, parece que ese esmegma fuera carcinogénico y contribuyera a la producción del cáncer de cuello uterino. Por otra parte, cuando llegan a adultos, ese prepucio redundante con esa acumulación del esmegma es causa del cáncer de pene. De tal manera que como prepucio redundante sí es conveniente inevitablemente operarlo. Doctor, y en cuanto a los cálculos de las vías urinarias, ¿qué protocolo sigue usted al momento de tratar esta patología? Bueno, los cálculos son sobre todo por ácido úrico o por calcio. Ese estudio que se hace de su origen, de su composición, es muy importante para el tratamiento. Y entonces, en los cólicos nefríticos es el dolor que causa la obstrucción del cálculo en el uréter, que produce una dilatación del uréter por la interrupción del flujo normal urinario del uréter a la vejiga. Cuando hay cálculos vesicales, pues pueden causar también obstrucción para la micción, y eso pues ecográficamente o ahora por la tomografía, pues es muy importante el diagnóstico para saber el grado de obstrucción que está causando el cálculo impactado en un uréter y decidir si hay que operar o si tiene la posibilidad ese cálculo de progresar y de eliminarse espontáneamente. Doctor, vámonos a un pequeño corte publicitario. A la vuelta regresamos con más de su programa Vida y Salud por las pantallas de Canal 21.
Mis amigos de Canal 21, hemos llegado al final de Vida y Salud Plus. Quiero agradecer al doctor Rafael Galvis Velandia, él es médico cirujano general y urólogo. Doctor, para cerrar esta entrevista quisiera hacerle una serie de preguntas. La primera es, ¿cuáles son los síntomas principales en la consulta urológica? Bueno, los síntomas más frecuentes de la consulta urológica es el dolor y los síntomas urinarios que llamamos inflamatorios bajos, que son, como decía hace un momento, el aumento de la frecuencia urinaria, el ardor para orinar, el tenesmo vesical, que son los deseos de continuar orinando después de hacerlo, orinar de noche, que no es normal, y muchos pacientes inclusive creen que de repente orinar 2 veces en la noche o orinar en el día está bien hasta cuando llega y presentan un cuadro infeccioso con fiebre, calofríos, etc. Y entonces sí acuden a la consulta. Mira que todo paciente, toda persona que orine con mucha frecuencia y que quede con deseo de seguir orinando, o que cuando le den las ganas de orinar tienen que buscar rápido el baño, lo que se llama urgencia miccional, hay una patología que es necesario investigar, diagnosticar y tratar definitivamente. Todo depende de la edad, por supuesto, del paciente. Si es un niño, probablemente es un problema congénito, que hablaba hace un momento de obstrucción uretral, o sea, estrechez uretral. Si es un joven, puede haber alguna enfermedad venérea. Si es un adulto mayor, después de los 40 o los 50 años, puede relacionarse esto con la próstata, lo que hablábamos hace un momento de cáncer o de la hipertrofia benigna. En los otros casos, el dolor por cálculo sí se produce como un cólico nefrítico, ya muchos pacientes lo saben, es un dolor lumbar, un dolor en la columna, allá en la región lumbar, muchas veces irradiado hasta la zona genital. Todo eso depende también del grado de obstrucción que esté causando el cálculo para producir un cólico nefrítico, que es un dolor intenso. Pero llegando al consultorio y haciéndose ver de su médico urólogo, indudablemente que va a encontrar el diagnóstico y le va a tratar rápidamente su dolor, y el estudio pues le va a permitir llegar a un diagnóstico definitivo para saber la conducta. Como decía hace un momento, hay cálculos que cuando obstruyen están ya en la parte inferior, son pequeños y en un porcentaje alto se pueden expulsar. Pero hay otros que por el tamaño o por el lugar donde están ubicados no van a progresar, y entonces definitivamente hay que plantear la cirugía. Esta cirugía afortunadamente hoy se hace endoscópicamente, antes había que abrir, pero ahora hay muchos recursos terapéuticos quirúrgicos para causarle menos invasión al procedimiento. Y por otra parte, el dolor que causa un dolor testicular agudo, ese dolor testicular agudo puede deberse a una torsión del cordón espermático, que causa también un dolor intenso, y que oportunamente, visto el paciente y haciéndose su diagnóstico, se salva el testículo, porque en muchos casos, cuando llega el paciente al consultorio, ya el testículo está necrosado y entonces hay que eliminarlo. Todos estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta. Cuando hay un dolor, no conformarse con tomar un analgésico, sino inmediatamente consultar al médico o acudir al hospital o a la clínica. Así es, doctor. En caso de que alguna persona, algún hombre o algún chico nos esté observando en estos momentos y presente alguno de los síntomas que usted bien mencionó anteriormente, ¿dónde está usted? De repente quieren revisarse su uretra, su parte genital, ¿cómo podemos localizarlo? ¿Dónde está su consultorio? Bueno, afortunadamente San Cristóbal cuenta con un buen staff de médicos especialistas en urología, en el centro clínico, en la Policlínica Táchira, en Clínica Alsamán, etc. Cualquiera de los médicos urólogos de la ciudad le puede atender. En mi caso particular, si acuden conmigo, pues me consiguen en la Policlínica Táchira, piso 1, consultorio 12. Okay. 12, número 12. Número 12. Policlínica Táchira, piso 1, consultorio 12.
Doctor, muy agradecida, pero no podemos despedir esta entrevista sin hablar de un tema importante y es el hecho de hacer deporte. Hacer deporte nos genera bienestar y se ha comprobado científicamente. ¿Qué opina usted de eso? Bueno, para este espacio que es de salud y vida, ¿sí? Hablar sobre el deporte es muy importante porque el deporte es el que contribuye a la formación y a evitar muchas veces enfermedades y contribuir a la formación física y también espiritual y cultural del niño, o del adolescente o del adulto. En este caso, por ejemplo, tenemos ahora reciente en este campeonato que logramos la 10ª estrella del Deportivo Táchira. El Deportivo Táchira lo fundamos hace 50 años y con ese criterio y con ese objetivo. Primero, fomentar en el niño y en el adolescente la práctica del deporte y sobre todo de un deporte como el fútbol que es muy completo. Y luego proyectar a la ciudad y al estado Táchira a nivel internacional y a nivel nacional y crear una fuente de entretenimiento para la comunidad. Así lo hemos logrado y fíjense ustedes, el Deportivo Táchira pues hoy se ha convertido en una pasión para toda la población y para la afición deportiva. Esas 40.000 personas que se ubicaron en el estadio, que concurrieron al estadio en el último partido cuando se logró la 10ª estrella, fue una alegría contagiosa, un espacio maravilloso, un espectáculo esplendoroso que vivimos y todo eso es salud en común para toda la población y salud para los niños que se interesan por la práctica de este deporte y para los jóvenes, en fin, todos esos jóvenes que participan en las comunidades, en los equipos sub-17, sub-15, sub-20 y que después pueden llegar a ser grandes figuras de este deporte y ser seleccionados para un equipo nacional. Doctor, muy agradecida con usted por su tiempo tan valioso y esos conocimientos que hemos adquirido el día de hoy a través de las pantallas de Canal 21 en su programa Vida y Salud. Doctor, de verdad muchísimas gracias, pero aquí nos despedimos siempre con una frase o un breve mensaje positivo, sobre todo porque eso alimenta el alma y alimenta nuestra mente, nos genera bienestar. Quisiera que usted brevemente nos diera un mensaje positivo de conciencia que desde su especialidad o desde sus creencias podamos nosotros aprovechar. Adelante, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Geraldine, a Canal 21 por esta oportunidad y a todos los integrantes y participantes de su audiencia, pues les deseo en esta época de Navidad una feliz Navidad y próximamente un feliz y próspero año nuevo. Así es, muchísimas gracias mis amigos. Estuvimos en conversaciones con el doctor Rafael Galvis Belandi, él es médico cirujano general y especialista en urología. Esto es Vida y Salud, nos estaremos viendo hasta la próxima. Hasta luego.